¿Alguna vez has sentido que alguien te odiaba sin razón? Bueno, mi papá literalmente me culpaba por el fracaso de su matrimonio. ¿La razón? Que yo me parecía demasiado a su ex. Sí, suena enfermo, pero espérate, porque esta historia se va a poner mucho peor. Antes de que todo se fuera al carajo, quiero contarles cómo empezó todo. Porque esta historia no se trata solo de que mi papá me odiara. Es mucho más profundo que eso. Es como una bola de nieve que fue creciendo desde que yo era muy chiquita, y que nadie, ni siquiera yo, supo ver hasta que ya era demasiado tarde. Me llamo Sofía, tengo 25 años, pero esta historia empieza cuando yo tenía apenas 5. Mi infancia, al menos lo que recuerdo de ella, fue rara. No necesariamente mala al principio, pero sí muy silenciosa. Vivía sola con mi papá, porque mi mamá, según él, se había ido. Así. Un día simplemente ya no estaba. Yo le preguntaba, de niña: ¿dónde está mamá? Y él me respondía con un tono súper seco, como molesto incluso por la pregunta. Ella se fue. No quiso ser madre. Te dejó. Y claro, cuando eres tan pequeña, tú te crees todo. Así que crecí con esa imagen de que mi mamá era una especie de bruja egoísta que nos abandonó. Nunca me habló más del tema, nunca me mostró fotos, ni cartas, ni nada. Como si ella hubiera muerto, pero con rencor. Mi papá no era violento, exactamente. Pero tampoco cariñoso. Era ese tipo de papá que te daba comida, pagaba las cuentas, y ya. No había abrazos. No había te quiero. Era como vivir con un compañero de cuarto malhumorado. Había reglas, muchas. Y castigos, muchos más. Recuerdo que en el colegio, las mamás venían a recoger a sus hijos. Y yo me quedaba sentada sola en la banca, esperando que él viniera en su coche gris. Siempre llegaba tarde. Nunca se disculpaba. Nunca me preguntaba cómo me fue. Solo decía: vamos. Y sí, yo pensaba que eso era normal. Fue cuando entré a secundaria que empecé a notar las diferencias. Las otras chicas hablaban con sus papás, salían a comer con ellos, les contaban cosas. Yo, evitaba hablarle. No porque le tuviera miedo exactamente, sino porque cada conversación terminaba mal. Siempre encontraba algo que criticar. Que si mi ropa, que si mis amigos, que si hablaba mucho, que si era igualita a ella, sin decir quién era ese ella. Y yo no entendía por qué me dolía tanto escuchar eso. Hasta que un día, encontré algo. Tenía 15 años y estaba buscando una caja vieja de manualidades para un proyecto de arte. Mi papá estaba trabajando y yo aproveché para revisar el closet del pasillo, ese donde guardaba todas sus cosas viejas. Y ahí, en el fondo de una caja polvorienta, encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Tenía el corazón latiéndome a 1000. Lo abrí. Y adentro había varias cartas, todas firmadas por alguien que se llamaba Laura. Mi mamá. Las leí una por una. Eran desgarradoras. Decía cosas como: Sofía, no pasa un día sin que piense en ti. Tu padre me prohibió verte, pero no dejó de amarte. Ojalá algún día pueda saber la verdad. Se me cayó el mundo. Ahí estaba mi mamá, la que supuestamente me había abandonado, escribiéndome como si yo aún existiera para ella. Como si me estuviera buscando en el viento. Esas cartas no eran de una mujer fría. Eran de alguien desesperada. Alguien a quien le arrebataron a su hija. Lo peor fue que las fechas de las cartas estaban entre los años en los que yo le preguntaba a mi papá por ella, y él me decía que no quería saber nada de ti. Me encerré en mi cuarto con las cartas, llorando como si tuviera el corazón roto. Y lo tenía. Sentía que todo era una mentira. Que la única versión del mundo que conocía, no era real. Me pasé semanas con esa angustia. Intenté encontrar más cosas, fotos, algún contacto. Pero no había nada. Era como si mi mamá hubiera sido borrada. Pensé muchas veces en enfrentar a mi papá. Pero algo en mí me decía que no lo hiciera. Que si él había escondido todo eso, si me había mentido por años, entonces no podía confiar en él con mis emociones.
Sentía que si le decía algo, iba a volverse loco. Y yo, aún dependía de él. Vivía bajo su techo. Así que guardé silencio. Y eso fue el comienzo del verdadero infierno. No sé si fue coincidencia, o si él empezó a sospechar que yo sabía algo. Pero desde ese momento, se volvió cruel. Sutil, pero cruel. Ya no era solo indiferente. Era hiriente. Sarcástico. Me lanzaba comentarios como: no pongas esa cara, pareces igualita a ella. Tienes ese tonito irritante, lo sacaste de tu madre. Y yo solo bajaba la cabeza, mordiéndome la lengua. Con el tiempo, empecé a entender que su odio no era por algo que yo hubiera hecho. Era por lo que representaba. Porque me parecía a ella. Porque tenía su sonrisa, su manera de hablar, su forma de levantar la ceja. Y eso, lo enfermaba. Cuando cumplí 17, ya no podía ni respirar sin que él criticara algo. Me decía que era floja, que nunca iba a lograr nada, que era igual de inútil que ella. Siempre ese ella, como un veneno. Como si decir su nombre fuera demasiado. Como si Laura quemara. Pero lo más doloroso fue el día que saqué una nota perfecta en un ensayo y se lo mostré. Con una sonrisa. Como buscando aunque fuera una palmada en la espalda. ¿Y saben qué dijo? ¿Y qué esperas? ¿Un premio por hacer lo mínimo? Ese día entendí que él nunca iba a ver nada bueno en mí. Porque estaba tan lleno de odio por una mujer que ya no estaba, que no podía amar a la mitad de ella que vivía en mí. Y lo peor era que yo lo seguía intentando. Porque tenía esa esperanza estúpida de que algún día, cambiara. Que me mirara y dijera, te quiero. Pero no. Solo me miraba como si fuera un error. Así que cuando cumplí 18, me fui. No aguantaba más. Tomé mis pocas cosas, escondí algo de dinero que había ahorrado con trabajos pequeños, y me fui a la casa de una tía que había conocido por internet, la hermana de mi mamá. Sí, esa mamá. La que yo creía que me había abandonado. Ella me recibió con los brazos abiertos. Y por primera vez en mi vida, alguien me abrazó con amor verdadero. Viví con ella un tiempo. Empecé a estudiar. A vivir. A sanar. Pero ese silencio entre mi mamá y yo, ese hueco, seguía abierto. Y justo cuando empecé a acostumbrarme a la idea de que nunca iba a saber toda la verdad, mi tía me llamó llorando. Sophie, tu mamá está viva. Y quiere verte. Mi mundo volvió a girar. Después de años pensando que ella me había olvidado, de años creyendo que era una sombra del pasado, resulta que siempre estuvo ahí. Esperando. Buscándome. Y yo también la había estado esperando sin saberlo. Cuando me enteré de que mi mamá estaba viva y quería verme, no supe cómo reaccionar. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto donde llevaba años encerrada. Parte de mí estaba emocionada, sí. Pero otra parte, tenía miedo. Miedo de que fuera mentira, de que me decepcionara, de que me doliera más todavía. Pero la necesidad de verla era más fuerte que el miedo. Así que unos días después, fui. Me puse mi ropa más neutral, por alguna razón sentía que tenía que ir como en blanco, sin expectativas, sin mostrar emociones. Subí al coche de mi tía con el corazón latiéndome tan fuerte que hasta sentía que lo escuchaba en mis oídos. Cuando llegamos a su casa, me quedé unos segundos frente a la puerta. Mi tía me apretó la mano y me dijo: ¿Está nerviosa también, Sophie? No ha dejado de llorar desde que supo que venías. Yo asentí. Me bajé. Caminé hacia la puerta como en cámara lenta. Toqué el timbre. Y entonces, se abrió. Y ahí estaba ella. Mi mamá. Laura. No sé cómo explicarlo, pero fue como verme a mí misma en el futuro. Tenía mis mismos ojos, la misma forma de las cejas. Hasta la manera de sostener la puerta era igual. Por un segundo, ambas nos quedamos paralizadas. Y luego, lloramos. Al mismo tiempo. Sin decir nada. Solo nos abrazamos. Ese abrazo fue como quitarme una armadura oxidada que llevaba años puesta. Pasamos esa tarde hablando. Bueno, llorando y hablando.
Me contó su historia, su versión. Me dijo que cuando yo era pequeña, las cosas con mi papá ya eran tensas. Que él era posesivo, controlador, manipulador. Que poco a poco fue aislándola de todo, amigos, familia, incluso de su trabajo. Cuando ella intentó irse, él le dijo que si lo hacía, la iba a destruir. Que nunca más vería a su hija. Y cumplió su amenaza. Me enseñó correos que nunca me llegaron, fotos, cartas de vueltas. Me mostró una carpeta entera de cosas que había guardado durante años, como si estuviera esperando este momento. Como si no hubiera perdido la esperanza. Me rompí. Pero esta vez, fue un dolor distinto. Un dolor con sentido. En ese momento, se me cruzaron miles de cosas por la cabeza, rabia, tristeza, arrepentimiento. Pero sobre todo, una necesidad urgente de hacer algo. Porque ahora sabía la verdad. Ya no era una suposición, ni un rumor, ni un presentimiento. Era real. Mi papá me había robado a mi madre. Me había robado mi infancia, mis recuerdos, mis derechos. Y yo, no podía quedarme callada. Durante unos días, intenté pensar con cabeza fría. Le conté todo a una amiga muy cercana, y me dijo: Sophie, ¿qué vas a hacer? Y yo, sin pensarlo demasiado, respondí: lo voy a enfrentar. Mi amiga intentó convencerme de que no lo hiciera. Que ya estaba lejos de él, que no valía la pena. Pero no se trataba solo de mí. Se trataba de cerrar un ciclo. De romper esa cadena de silencio que me había hecho tanto daño. Necesitaba verlo a los ojos y decirle: ya no te tengo miedo. Así que fui. Volví a la casa donde crecí. Donde cada rincón tenía un recuerdo empañado por el desprecio. Aún conservaba una llave vieja, y cuando la metí en la cerradura y vi que giraba, sentí una mezcla de poder y vértigo. Entré. La casa estaba igual. Fría, silenciosa, con ese olor entre humedad y cigarro que siempre odié. Lo vi en la sala, sentado, con una cerveza en la mano y el televisor encendido en algún partido que ni estaba viendo. Cuando me vio, se quedó en shock. Papá, ¿qué haces aquí? Yo, temblando, pero firme, vine a hablar contigo. Se levantó del sillón lentamente, como si no supiera si estaba viendo un fantasma o a una hija. Papá, después de irte como una traidora, después de irte con esas víboras. Y esa fue la chispa. Yo, no me fui con nadie. Me escapé de ti. Porque tú me hiciste la vida imposible. Me mentiste. Me usaste. Me hiciste odiarme a mí misma solo por parecerme a mamá. Él frunció el ceño. Papá, ahora resulta que vienes a darme lecciones. ¿Te llenaron la cabeza de miel ** esas brujas? Yo, no. Me la llenaste tú. Desde que era niña me hiciste creer que ella me había abandonado. Que no valía nada. Que era igual de basura que tu ex. Pero ahora sé la verdad. Y no voy a callarme más. Se acercó a mí, con los ojos rojos, respirando fuerte. Papá, tu madre destruyó mi vida. Me traicionó. Y tú, eres su copia exacta. Y ahí fue cuando lo dije. Yo, y tú te encargaste de hacerme pagar por cada uno de sus errores. Como si yo tuviera la culpa. Pero no soy ella. Y ya no te voy a permitir seguir odiándome por ser quien soy. Hubo un silencio pesado. Me miró como si no supiera qué decirme. Como si de repente se diera cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Entonces, lo vi encoger los hombros. Papá, haz lo que quieras. Nunca fuiste mía de todos modos. Esa frase, me dolió más de lo que admito. Porque por más que supiera que él era un hombre roto y cruel, una parte de mí seguía siendo su hija. Una parte de mí aún quería que él me dijera: lo siento. Pero no lo hizo. Así que respiré hondo. Me giré. Y salí de esa casa para siempre. Salí de esa casa temblando, pero con una sensación que no había tenido en años: libertad. Como si por fin me hubiera quitado una piedra gigante del pecho. Pero no te voy a mentir, también tenía el corazón hecho trizas. Porque enfrentarlo no me dio la satisfacción que imaginé. No hubo redención.
No hubo disculpas. Solo, más odio. Y eso me partió. Porque por mucho que lo negara, por mucho que dijera yo ya no necesito nada de él, aún deseaba que me quisiera. Aún dolía que no lo hiciera. Durante los días siguientes, traté de no pensar mucho en eso. Me refugié en mi tía y en mi mamá, que me cuidaban como si quisieran reparar todo lo que me había faltado por años. Salíamos a caminar, cocinábamos juntas, hablábamos por horas. Era raro, hermoso, incómodo y necesario, todo al mismo tiempo. Pero entonces, empezó el verdadero problema. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era la esposa de mi papá. Sí, porque olvidé mencionar que él se había casado nuevamente cuando yo tenía como 12. Con una mujer que apenas conocí y que él mantenía bien lejos de mí. Nunca me trató mal, pero tampoco se metía. Bueno, esa mujer, Carla, me llamó para decirme algo que me dejó helada. Carla. Sofía, no sé si es buena idea llamarte, pero estoy preocupada por él. ¿Yo? ¿Por qué me llamas a mí? Él me odia. Carla, suspira. Desde que fuiste a verlo, está peor. No duerme. No come. Y ahora empezó a decir cosas, feas. Como que tú y tu mamá van a pagar por lo que le hicieron. Yo me quedé muda. ¿Pagar? ¿Por qué? Según Carla, mi papá había empezado a actuar errático. Se encerraba en su despacho, gritaba solo, rompía cosas. Decía que todo lo que había construido se lo estaban quitando. Que esas dos brujas, mi mamá y yo, queríamos destruirlo. Que si él perdía el respeto de su hija, lo perdía todo. Y ahí me cayó un 20 bien duro, mi padre no me odiaba solamente por parecerme a mi madre. Me odiaba porque nunca pudo controlarme del todo. Y ahora que me había ido, que me había revelado, que había descubierto la verdad, se sentía derrotado. Humillado. Y en vez de enfrentarlo como un adulto, estaba convirtiendo todo en una guerra. Esa misma noche, revisé mis redes sociales y encontré algo que me heló la sangre. Mi papá había publicado una especie de carta abierta en Facebook, llena de indirectas, donde decía cosas como: hay quienes traicionan la sangre por mentiras y manipulación. Hay quienes olvidan quién les dio techo y comida. Pero el karma llega, siempre llega. Y debajo, un montón de comentarios de sus amigos. Qué tristeza que los hijos sean tan desagradecidos. Fuerza, hermano. Dios ve todo. Al final, la verdad siempre sale. Estaba furiosa. ¿Desagradecida? ¿Traicionera? ¿Yo? Entonces, decidí hacer algo que me costó muchísimo, respondí. Publiqué una historia con una foto de las cartas de mi mamá, y puse: la verdad duele cuando la has escondido por tanto tiempo. Yo no traicioné a nadie. Solo abrí los ojos. Y boom. Explosión. Al día siguiente, me llegaron mensajes de primos, tíos, incluso excompañeros del colegio. Algunos me apoyaban. Otros me decían que estaba exagerando, que no debía exponer a mi papá así. Que las cosas de familia se arreglan en privado. ¿Privado? ¿Como los años que me hicieron creer que mi mamá era una basura? ¿Como los insultos que nadie escuchaba? ¿Como las veces que lloré sola en mi cuarto porque sentía que no valía nada? No. Esta vez no me iba a callar. Pero justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras estaba con mi mamá viendo una película, llegó una carta certificada. Pensé que era algo legal, algún trámite. Pero al abrirla, casi se me cae el alma al piso. Mi padre me estaba demandando por difamación. Sí, demandándome. A su propia hija. Decía que había dañado su honor, reputación y salud emocional con publicaciones maliciosas. Que quería una retractación pública. Y, de paso, una orden para que no pudiera acercarme a él ni a su domicilio. Yo me reí. Pero era risa de nervios. Porque esto ya se había salido de control. Fue ahí cuando mi mamá, por primera vez, estalló. Laura. Ese hombre está enfermo, Sofía, y no va a parar. Me quitó todo una vez, no voy a dejar que te destruya a ti también.
Nunca la había visto tan furiosa. Me abrazó y dijo: Laura. Si quiere guerra, la va a tener. Pero esta vez, no estás sola. Y no estaba sola. Mi mamá contrató a una abogada amiga suya que tomó mi caso de inmediato. Revisó todo lo que teníamos, las cartas, los mensajes de Carla, los testimonios, las publicaciones. Y fue ella quien nos dijo algo que me dejó congelada. Abogada. Tu papá no solo está actuando desde el rencor. Esto parece una estrategia para provocarte y poder decir que tú lo atacas. Es más común de lo que crees en relaciones donde hay abuso psicológico. Y ahí me di cuenta, esto no era solo drama familiar. Esto era violencia emocional. Y lo había sido desde siempre. La diferencia era que ahora, por fin, alguien lo estaba viendo. No te voy a mentir. Cuando vi mi nombre en esa carta de demanda, me sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un papá puede ver a su hija como una enemiga legal? Pero después de hablar con la abogada, algo en mí hizo clic. Mi papá no era solo un hombre amargado. Era un manipulador profesional. Uno que había usado la culpa, el miedo y el silencio como armas durante toda mi vida. Y ahora que había perdido el control sobre mí, quería recuperar poder a través de los tribunales. Pero esta vez yo tenía pruebas. Y no pensaba retroceder. Mientras preparábamos la respuesta legal, Carla, su esposa, volvió a llamarme. Esta vez estaba llorando. Carla. Sofía, necesito contarte algo. No aguanto más. Y lo que me dijo me dejó helada. Resulta que mi papá había estado grabando conversaciones mías desde hace años. Cuando vivíamos juntos, él había puesto un micrófono escondido en mi cuarto. ¿Qué clase de enfermo hace eso a su propia hija? Lo hizo, según Carla, porque no confiaba en mí, y quería asegurarse de que no hablara con mi mamá o con alguien que pudiera dañar su reputación. Eso me hizo sentir, violada. Invadida. Como si mi intimidad nunca me perteneció. Le pedí a Carla que me lo confirmara por escrito, y ella accedió. Me mandó audios, fotos del dispositivo, incluso capturas de mensajes que él le mandaba diciendo cosas como: no me importa lo que diga esa mocosa. La voy a destruir si abre la boca. Se cree valiente porque ahora tiene a su mamá. Pero no sabe con quién se metió. Y ahí lo tuve claro, este hombre no me odiaba porque me parecía a mi mamá. Me odiaba porque no podía controlarme como a ella. Mi abogada incluyó todo eso en nuestra respuesta. Armó un documento detallado, con pruebas sólidas de abuso emocional, manipulación, y hasta acoso. Incluyó testimonios de Carla, mi tía, y hasta una excompañera de colegio que recordaba cómo él me gritaba en público. Y justo antes de la audiencia preliminar, mi papá se echó para atrás. Retiró la demanda. Sin explicación. Sin disculpas. Solo desapareció. Pero lejos de sentir alivio, me sentí vacía. Porque en el fondo, creo que una parte de mí todavía esperaba que él se diera cuenta del daño que causó. Que al menos dijera me equivoqué. Pero no. Lo que hizo fue desaparecer. No volvió a llamarme. No volvió a escribir. Ni una palabra más. Carla me dijo que después del retiro de la demanda, él entró en una especie de silencio vengativo. Se encerraba días enteros, casi no hablaba con nadie. Y cuando alguien lo mencionaba, decía frases como: esa ya no es mi hija. Y sí, eso dolió. Pero también fue liberador. Porque por primera vez, entendí que yo no tenía que cargar con su odio. Que no era mi culpa que él fuera así. Que mi único error fue crecer, pensar por mí misma y buscar la verdad. Y aunque no me lo dijo con palabras, lo entendí, él nunca me quiso como hija. Solo como extensión de su ego. Y cuando dejé de obedecer, dejé de servirle. Me costó muchísimo hacer. No fue fácil, para nada. Había heridas profundas, muchas cosas por sanar. A veces discutíamos por tonterías, otras veces llorábamos sin razón aparente. Pero al menos ahora teníamos algo que nunca habíamos tenido antes: tiempo. Tiempo para conocernos, para perdonarnos, para reconstruir lo que nos arrebataron.
Y sí, nos juramos algo, que nunca más íbamos a dejar que alguien nos separara. Un día, unas semanas después de todo, recibí un mensaje inesperado. Era de un primo que vivía en otra ciudad, con el que no hablaba desde niña. Me dijo: Primo. Sophie, acabo de enterarme de todo. No sabía nada. Solo quiero decirte que te creo. Y que lamento no haber hecho más. Y ese mensaje me hizo llorar como no tienes idea. Porque por años pensé que estaba sola. Que nadie me veía. Que nadie notaba cómo él me apagaba poco a poco. Pero no era cierto. Solo que ahora, al hablar, al contar mi historia, me hice visible. Y aunque todo esto fue una montaña rusa de emociones, hubo una cosa que cambió para siempre: ya no tengo miedo. Pasaron varios meses desde que mi papá retiró la demanda. Silencio total. Casi como si nunca hubiera existido. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Y aunque seguía trabajando en terapia, y mi relación con mi mamá iba avanzando de a poco, no te voy a mentir, esa ausencia pesaba. A veces me encontraba mirando su nombre en mis contactos. Pensando si debía escribirle. Si había una mínima posibilidad de que, no sé, recapacitara. Pero cada vez que esa idea me pasaba por la cabeza, recordaba todo lo que había hecho. Lo del micrófono. Las cartas de mi mamá. La demanda. Sus palabras. La voy a destruir si abre la boca. Y volvía a la realidad. Sin embargo, lo que no esperaba es que la historia no había terminado del todo. Una mañana, mientras tomaba café con mi mamá en la cocina, mi celular sonó. Era Carla. Hola, necesito que vengas. Hay algo que tenés que ver. Noté algo raro en su voz. Como si estuviera conteniéndose. Le pregunté si pasaba algo grave, y me dijo simplemente: Él ya no está. Pero dejó algo para vos. Me quedé helada. ¿Que no está? ¿Se fue? ¿Murió? ¿Se fugó? Le pregunté qué quería decir, y me confirmó: mi padre había muerto esa madrugada. Un infarto. Repentino. Sin avisar. Tenía 56 años. No supe cómo reaccionar. No lloré. No grité. Solo, me quedé en silencio. En shock. Carla me pidió que fuera esa misma tarde, que había una carta que él dejó escrita para cuando ya no estuviera. Que ella había dudado en dármela, pero que creía que yo merecía leerla. Así que fui. No sabía qué iba a encontrar. Parte de mí pensaba que iba a ser una despedida cruel, otra forma de manipular incluso después de muerto. Pero otra parte, la más ingenua, la más rota, pensaba: ¿y si por fin me pide perdón? ¿Y si esta es su forma de reconocer lo que hizo? Cuando llegué a su casa, Carla me recibió con los ojos hinchados. Me abrazó sin decir nada y me entregó un sobre marrón. Estaba escrito con su letra. Para Sofía. Solo si quieres saber la verdad. Temblando, lo abrí. Y empecé a leer. Sofía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé si lo lamento o no. Solo sé que hay cosas que nunca te dije. Algunas porque no pude, otras porque no quise. Nunca supe ser buen padre. A vos no te tengo que explicártelo. Lo viste. Lo viviste. Y aún así, creo que parte de mí pensaba que te tenía. Que eras mía. Que mientras estuvieras en esta casa, podía redimir algo de lo que perdí con tu madre. Y ahí empieza todo. Tu mamá me rompió. Me destruyó. No porque fuera una mala mujer. Sino porque fue la primera persona que me vio como realmente era. No el hombre ejemplar, no el tipo exitoso. Me vio inseguro. Frágil. Violento. Ella supo desde el principio que yo no podía amar sin poseer. Y se fue. Tuvo el valor de irse. Y se llevó algo que yo quería retener, el control. Te crié con resentimiento. Lo admito. Te vi crecer y cada día te parecías más a ella, en la forma de hablar, de pensar, de cuestionar. Y eso me asustó. Porque sabía que algún día,
ibas a dejarme también. Y no soportaba la idea. Así que hice lo que mejor sé hacer, destruir antes de ser destruido. ¿Perdón? No por odiarte. Porque sí te odié. Perdón por no haber intentado entenderte. Perdón por haber llenado tu cabeza de mentiras. Por usar tu amor como arma. Por confundirte. Te grabé. Te espié. Te castigué por cosas que ni entendías. No porque fueras mala hija. Sino porque yo no sabía ser tu padre. Lo peor de todo, Sofía, es que sí te quise. A mi forma. Retorcida. Pero te quise. Pero eso no basta. No espero que me perdones. Ni siquiera quiero que me llores. Solo quiero que entiendas algo. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Fuiste una hija maravillosa. Fuerte. Inteligente. Libre. Todo lo que yo no sabía cómo amar. Si algún día tenés una hija, no le repitas mi historia. Sé mejor. Como tu madre fue contigo. Como vos decidiste ser con ella. Ojalá esta carta te sirva para cerrar lo que yo nunca supe abrir. Adiós. Papá. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, con esa carta entre las manos. Carla me miraba desde la cocina, en silencio. Y por primera vez, lloré. Pero no solo de tristeza. Lloré de rabia. De alivio. De cansancio. Lloré por todo lo que nunca me dijo en vida. Era una carta rota. No pedía perdón de verdad. No había redención. Pero había algo parecido a una verdad. Una confesión. Y eso, de alguna forma, fue suficiente. Afuera estaba anocheciendo. Me despedí de Carla con un abrazo. Le agradecí por haber sido valiente, por haberme dado esa carta. Y antes de irme, le pregunté. ¿Yo? ¿Por qué me la diste, si él no quería que yo supiera muchas cosas? Carla me miró a los ojos. Porque a veces, las últimas palabras no son para justificarse, son para soltar. Y tenía razón. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas. Sentí que la historia había cerrado. No como en las películas. No con abrazos ni música épica. Sino como en la vida real, con un poco de caos, un poco de verdad, y una decisión silenciosa de seguir adelante. Y sí. Ese fue el momento donde todo cambió. Han pasado ya casi 3 años desde que murió mi papá. Y aunque no me gusta decirlo así, la verdad es que fue recién ahí cuando empecé a vivir de verdad. Como si su ausencia, tan dura como fue, me hubiera devuelto una parte de mí que llevaba años apagada. No fue inmediato, ni mágico. No hubo una luz que me iluminara el alma al leer su carta. Pero sí hubo algo que empezó a moverse dentro de mí. Un duelo raro, contradictorio. Porque lloraba, sí, pero no solo por su muerte, lloraba por la hija que nunca pudo ser hija. Y ese duelo duró mucho más de lo que me esperaba. Durante un tiempo, estuve muy perdida. No sabía si debía sentir alivio o culpa. A veces me descubría pensando, ¿y si yo lo hubiera intentado más? ¿Y si él realmente estaba enfermo emocionalmente y yo fui parte del detonante? Pero cada vez que me decía eso, otra parte mía, la más cuerda, me recordaba todo el dolor que él causó. Todo lo que callé por años. Todo lo que aguanté. No, no fue mi culpa. Y decir eso en voz alta fue el primer paso hacia la libertad. Rama terapia, reconstrucción y maternidad emocional. Seguí en terapia. No solo para superar lo de mi papá, sino para entender cómo eso había moldeado cada parte de mí. Mis relaciones, mi autoestima, mi forma de amar, de poner límites, de confiar en la gente. Me di cuenta de que por años había buscado figuras de autoridad que me trataran con cariño, como si quisiera reparar lo que él rompió. A veces con jefes, a veces con parejas, y muchas veces, me encontré repitiendo dinámicas donde me sentía pequeña, culpable, insuficiente. Pero a diferencia del pasado, esta vez yo sí podía elegir salir. También volví a conectar con mi mamá de forma más honesta. Al principio fue raro, porque era como conocer a alguien nuevo, pero con cicatrices compartidas.
Tuvimos muchas charlas incómodas. Hubo lágrimas, reproches, hasta silencios. Pero poco a poco fuimos construyendo algo real. No perfecto, pero real. Ahora la veo como una mujer fuerte, no como una figura fallida. Entendí que ella también fue víctima de su violencia. Que ella también sobrevivió. Y que en su momento, hizo lo que creyó mejor. A veces cocinamos juntas. O vemos películas viejas. Nos reímos de cosas tontas. Y hay días en los que simplemente nos sentamos a tomar mate en silencio, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Y eso, para mí, vale oro. La carta de mi papá la guardé. No la leí muchas veces. De hecho, la tengo sellada en una caja, junto con algunas fotos y documentos viejos. No porque quiera olvidar, sino porque no necesito revivirlo todos los días para sanar. Al principio pensaba que debía perdonarlo. Que era mi responsabilidad encontrar la paz perdonando al padre que no supo amar. Pero después entendí algo que me liberó por completo. Sanar no siempre implica perdonar. A veces, solo implica soltar. Yo no lo perdoné. Al menos no del todo. Pero sí lo solté. Solté la necesidad de que él me viera. Solté el miedo a repetir su historia. Solté el enojo que me carcomía por dentro. Y eso fue más que suficiente. Hoy, soy una mujer distinta. No más fuerte en el sentido cliché, sino más consciente. Más clara. Más dueña de mi historia. Puse límites con familiares que antes toleraba solo por compromiso. Reorganicé mi vida laboral para no estar en espacios donde me sentía invalidada. Empecé a escribir. No profesionalmente, pero tengo un cuaderno donde escribo cartas que nunca voy a enviar. A veces para él. A veces para mí misma, a la Sofía de 8 años que lloraba en silencio. También adopté un perrito. Se llama Tango. Me acompaña a todos lados, y a veces siento que vino a recordarme lo que es el amor sin condiciones. Y sí, volví a enamorarme. Muy distinto a lo de antes. Sin miedo. Sin necesitar que me salven. Porque ahora sé que yo también puedo sostenerme sola. No tengo hijos todavía. Pero si algún día los tengo, ya sé lo que no quiero repetir. No quiero criar desde el miedo. Ni desde la posesión. Ni desde las heridas que no me pertenecen. Quiero que mis hijos sepan que pueden ser ellos mismos, incluso si eso me incomoda. Incluso si no entiendo del todo. Porque ese es el amor real, el que acompaña, no el que domina. Y si no tengo hijos, también está bien. Porque aprendí que sanar no depende de construir una familia mejor, sino de dejar de cargar con la que me rompió. Contar esta historia no fue fácil. De hecho, dudé mucho en compartirla. Hay cosas que duelen incluso años después. Y parte de mí temía que alguien pensara que estoy exagerando, o que hablar mal de un padre muerto es de mala persona. Pero si estás escuchando esto, y alguna vez tuviste un padre o una madre que te hizo sentir menos, te lo digo desde el corazón. No estás loco. No estás exagerando. Y no estás solo. Tu historia importa. Tu dolor es válido. Y sí, se puede sanar. No de golpe. No sin cicatrices. Pero se puede. Hoy puedo decir que soy libre. Y no porque él ya no esté. Sino porque yo decidí quedarme. Conmigo. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo.